Necesito una palabra de Dios y dispongo mi corazón para recibirla y vivir. Leo la escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 1 en adelante. Gracias por estar conectado con nosotros en este programa radial, Palabras de Vida Eterna West. La escritura dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Y por quién? Por ese señor diablo cochino, ¿verdad? Dice el verso 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas palabras se conviertan en pan. Y estas piedras, muy bien. Dice: di estas piedras se conviertan en pan. Él respondió. ¿Qué respondió Jesús? Escrito está. Dígalo: no solo de pan vivirá el hombre. Toca al que tenga cerca, dile: si tenías hambre, Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Por si acaso lo dije, el pastor que se apura, que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Déjala apuro. Dice, verso 5: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, de nuevo, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito también está. Esto era escritura que iba, escritura que venía: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces, ¿qué hizo? Le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Si hay alguien al lado suyo, dígale: mi ADN es Cristo. Ahora tócalo y dígalo: dentro de mí está el ADN de Cristo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Puedes tomar lugar en esta hora. Hace unas semanas atrás que estuvimos en nuestros retiros de encuentro con Jesús, estuvimos remodelando una de nuestras plenarias que tiene que ver con la visión de nuestra iglesia, y estuve compartiendo esto con Lisbeth, con René, que estuvieron compartiendo estos temas en los retiros, y hablamos un poco de lo que era el ADN. Y una de las cosas que compartíamos mientras ensamblábamos esta lección, este tema, es que normalmente desconocemos que todos tenemos un ADN del cual venimos. Y normalmente la gente quizás no sabe por qué actúa, hace o practica algunas cosas que ellos piensan de repente no es algo que yo he querido hacer, sino que me sale muy nato. Este día, en la mañana, estaba yo preparando a mi hija pequeña para el colegio, y yo me reía con ella, con Victoria, porque de parte de la familia de su mamá, ella tiene como un lunar que es idéntico al de la mamá, ¿verdad? Y si a mí se me llegara a perder una de mis hijas, yo sé dónde está ese lunar. Y ese lunar lo sacó Alejandra, lo sacó Andrea y lo sacó Victoria. Este es de la mamá. Pero hay un lunar que es mío, que también en su ADN salió ese lunar. Y yo la molestaba hoy, es un lunar que yo tengo por aquí cerca de los vellos. Yo soy muy velludo en mis pechos. Y he sacado un lunar que tengo por acá. Y yo me reía con ella porque mientras yo la vestía, le digo: mami, mira, este lunar que tú tienes acá es un lunar heredado de tu papá, heredado de tu abuelo Rubén. Y bueno, no he podido revisar a mi abuelo Gillo para ver si él tiene el mismo lunar. Pero es algo que se vino congénitamente, o se vino en el ADN de mi familia, y ahora se ha transmitido al ADN de mis hijas. Y esto es tan interesante que a veces nosotros
tenemos gestos, tenemos rasgos físicos, tenemos quizás una mirada que se parece un poco a la de su papá o mamá. Hoy también en la mañana, mientras desayunábamos con mi hija, Victoria a veces hace así como hace mi esposa. Mi esposa a veces te mira y hace así los ojos y no está bravo con nadie, para aclarar por si acaso. Y de repente Andrea a veces también hace lo mismo. Y digo, ¿cómo se parecen a uno? ¿Cómo los hijos se llegan a parecer tanto a sus padres? Y una de las cosas que el Señor me dejaba ver mientras estudiaba esta palabra es cuánto nosotros podemos parecernos a nuestro diseñador, cuánto nosotros podemos parecernos a nuestro Señor si buscamos nuestra descendencia, nuestra genética, nuestro ADN. Quiero que sepas, en tu ADN no hay un ADN de derrota, porque Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario. En tu ADN no hay un ADN de enfermedad, porque dice la palabra que por su sangre, por sus llagas, nosotros somos sanos y somos curados. En el ADN de Jesús no hay pobreza, aunque pobre fue, era rico en gran manera, porque nos ha dado abundancia para que nosotros disfrutemos. Si yo me pego al ADN que tengo en Jesús, yo puedo considerarme que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. ¿Hay alguien que diga amén conmigo en esta hora? Eres más que vencedor en el Señor. Ahora, cuando pienso en esto, me llama la atención que Jesús, en el texto dice la Biblia que fue a ayunar. Y a veces tomamos decisiones de hacer cosas en nuestra vida por negocios, por familia, por salud. Pero creo que en el caso específico de Jesús, en su proceso de prepararse para el ministerio que el Señor quería hacer con él durante esos 3 años y medio, era clave que Jesús caminara e hiciera cosas que quizás no quería hacer. Ojo, ayunar y orar son 2 actividades espirituales del creyente. Voy a hacer una pregunta para que nadie se sienta mal. ¿Cuántos nunca han ayunado? A ver, siendo sinceros. A ver. Muchas gracias por su sinceridad. El que nunca ha ayunado, quiero decirle hoy, esta se va a convertir en una práctica de tu vida de fe que te va a fortalecer. En el caso de Jesús, no me registra la Biblia en sus 30 primeros años si él había ayunado o no había ayunado. Ahora, no tengo dudas que Jesús no tenía problema con el ayunar, porque hago una referencia bíblica cuando Jesús tenía 12 años, no sé si tú recordarás, que María y José se fueron de vuelta, y en lo que iban de vuelta con una caravana se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Y cuando le buscaron después de 3 días, encontraron a Jesús que estaba en el templo. Y yo me pregunto esto: si él estaba en el templo sin sus padres y estaba entre eruditos, maestros de la ley, y por mucho le habían preguntado y él les respondía y él compartía, posiblemente Jesús esos 3 días había estado en ayuno, aún siendo un niño de 12 años. Ahora, ojo a esto, no es algo que la Biblia diga y Jesús ayunó a los 12 años, pero ¿qué comió en ese momento? Si él estaba en realidad sin la tutoría presencial en ese instante de sus padres. Papá y mamá no estaban allí cuando él estaba en el templo hablando de la palabra, hablando de su Padre que estaba en los cielos. Me deja saber entonces que cuando Jesús toma el reto en ayunar 40 días y 40 noches, nada más y nada menos que en el desierto, porque una cosa es que tú ayunes en tu casa, otra cosa es que tú ayunes aquí en el templo, otra cosa es que tú ayunes en un campamento separado, buscando a Dios, tienes una colchoneta, tienes ahí, qué sé yo, una jarrita de agua, unas botellas de agua, algunos días con agua está bien, pero en este caso Jesús se va a un lugar que era caluroso, y el desierto de día es muy caliente, pero de noche es frío. Quiere decir que el tiempo que Jesús se dio para ayunar fue un tiempo en el que se aisló totalmente de lo que este mundo me ofrece.
No me dice que llevó colcha, no me dice que llevó una sábana, no me dice que se llevó la almohada, no me dice que se llevó la colchoneta, no me dice que había una regadera en el desierto y se bañaba todos los días. Posiblemente hasta estaba sudado en el desierto ayunando, quizás estaba hasta un poco pegajoso del sudor, pero así estuvo 40 días y 40 noches. No sé si ya más o menos va entendiendo el ayuno que había tenido Jesús. Ahora, después de este tiempo de ayuno, me llama la atención que Jesús, ahora saliendo del ayuno, se le aparece el diablo para tentarle. Y yo me pregunto, ¿por qué no le tentó antes de que Jesús fuera al ayuno? ¿Por qué no le tentó en el día 0 cuando no tenía ni un día de ayuno? ¿Por qué no le tentó cuando Jesús dijo, voy camino al desierto a ayunar y aparece el diablo y te vengo a tentar? Porque en ese preciso momento, en lo físico, Jesús estaba fuerte. En lo físico, Jesús quizás acababa de comer la noche anterior y no tenía necesidad de comer nada porque ya iba decidido a ayunar. Quizás iba quemando los primeros azúcares que había en el cuerpo, iba quemando todo lo que no convenía. Estaba el ayuno empezando, así que en ese instante Jesús está fuerte, pero el diablo no se aparece cuando Jesús estaba fuerte físicamente. Se aparece cuando Jesús estaba débil en lo físico. Pero esto es lo contradictorio. A veces estamos fuertes en lo físico, pero débil en lo espiritual. Cuando Jesús termina el ayuno, está débil en lo físico, pero ahora está más fuerte en lo espiritual. Mira, hay pruebas que a veces te agarran y tú dices, estoy fuerte para la prueba. Pero escucha, hay pruebas que en ocasiones te agarran y tú estás como un poco débil, pero estás fuerte en el Señor para poder enfrentar esa prueba y salir adelante en el proceso. Así que me sorprende que el diablo pensó que ahora en el encontrarse un Jesús cansado de 40 días de ayuno, en encontrarse un Jesús cansado de 40 noches de dormir mal, se equivoca el diablo pensando que ahora en este estado puede encontrar a un Jesús dudoso. Mira, diablo, te equivocaste. Jesús lo que había hecho por 40 días era afirmar su identidad en Dios. Escucha, tu tiempo de prueba no debe hacerte dudar de quién eres para Dios. Tu tiempo de prueba tienen que llevarte a creer que en todo momento difícil Dios sigue estando contigo y usted sigue siendo hijo e hija de Dios. No, pastor, es que la verdad la prueba me llevó a pensar que Dios me abandonó, que Dios no quiere nada conmigo. No. Eso lo susurra el enemigo. Pero en tiempos difíciles agárrate de la palabra y créele al Señor, porque escrito está, decía el diablo. Pero Jesús respondía, mira, tú no sabes, yo vengo de estar con mi papá y escrito está. Escucha, tiempos de prueba deben producir que la palabra que hay en ti salga a luz. ¿Qué sale a luz en medio de tus pruebas? Lo dejo todo. Ya no puedo. Líder, dígame, hermano, ¿qué pasó? Si tú no vienes a la casa ya, yo no creo que tú seas mi cobertura. Ay, Dios mío, Padre. ¿Qué sacan los tiempos difíciles? ¿Qué sacan los tiempos de prueba? Que los tiempos difíciles saquen la seguridad de que tú eres hijo e hija del Señor. Mira, que tenga cerca, dígale, nunca dudes de que eres hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, el ADN es tan interesante que cuando hay disputas legales sobre si un hijo es o no es de un hombre, casi siempre lo que define si el niño es o no es, ¿qué es? ¿No es la nariz? Es que el papá es orejón y el niño sale orejón. No es la oreja. Es que el papá tiene los ojos verdes y el niño también tiene los ojos. No son los ojos verdes. Es el ADN. Y cuando los científicos se hace esta prueba de ADN, se dan cuenta que es él el papá. El ADN confirma sin duda alguna que esa persona es la responsable legal, o en este caso para pagar las pensiones de ese niño que está en disputa o que se está dudando de quién viene o quién es su papá. Y ojo a esto, porque a veces
cuando nosotros estamos claros cuál es nuestro ADN, y una de las cosas que queríamos transmitir cuando estábamos compartiendo esto del ADN, es que tenemos que estar claros cuál es nuestro ADN también como iglesia. ¿En qué creemos? ¿A quién servimos? ¿De dónde venimos? ¿Qué Dios ha hecho con nosotros? El ADN en un niño determina el crecimiento, determina los rasgos físicos. El ADN en un niño determina que los talentos en ocasiones y las destrezas que hay en sus padres normalmente también las hereda. A mí me impacta que en las familias, a veces si hay un papá o una mamá que era músico, cantante, artista o tenía destrezas en el arte, eso se transmite. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, yo tenía un compañero, mi amigo Arquimedes se llamaba, y Arquimedes tenía un talento impresionante en el dibujo. Tanto era buenísimo en eso, él era malo en la mecanografía, yo era bueno en la mecanografía, en ese tiempo dábamos mecanografía. Y recuerdo que éramos 4 amigos que nos parábamos en el balcón a ver 4 compañeras dar educación física, ¿verdad? Dentro de esa compañera estaba la pastora, que hoy es mi esposa, gracias a Dios. Y él le llamaba la atención una amiga de mi esposa casualmente, que era chiquita. Él era pequeño, esa era chiquitita, y él le llamaba la atención a esa chica. Y yo le digo, mira, vamos a hacer un trato. Y el trato fue este: yo en mecanografía escribí una carta de amor para esa muchacha, que no era hablando a nombre de él. Y cuando terminó, él se encargó de hacer un dibujo de unas flores. O sea, era mejor el dibujo que si tú entregabas las flores en vivo. No sé si me explico. El dibujo. Y yo relaté el poema en la máquina de mecanografía. ¿Alguno sabe o usó máquinas de escribir? ¿Alguna vez máquina de escribir? Muy bien. Ok. Excelente. Habemos muchos viejos aquí, ¿verdad? Así que yo, era bueno en mecanografía. Escribo la carta, el poema de amor, y él le entrego la página y él empieza, hermano, como en 5 minutos, no le miento, eso fue así, Y cuando él terminó, entregó el asunto y bueno, él estaba tirando y no salió nada lo que esperaba. Pero luego yo conozco al papá de Arquimedes y me doy cuenta que el papá de Arquimedes era un pintor profesional que trabajaba para la junta comunal. Y era el que se encargaba de todos los dibujos que pedía el representante, dibujaba al representante, el tipo en un día te pintaba 4 o 5 paradas, una cosa increíble. Yo decía, wow, con compresor, con lo que fuera, un momentito. Y entonces yo veo eso y comprendo, es que el papá de él tiene ese talento, tiene esa habilidad. Escucha, hay habilidades y hay talentos en nosotros que fueron heredados, pero esto es bueno para muchos. Quizás algunos de nosotros no teníamos muchos talentos ni muchas habilidades, pero al ser hijo e hija de Dios, lo que en algún momento tú pensaste que no podías hacer, con la herencia genética del cielo, del Padre de las luces, no hay nada que se te pare por delante que tú no puedas lograr, porque Él está en ti. ¿Hay alguien que dice amén conmigo? Ahora le quiero decir esto: el ADN que ha marcado la iglesia Palabras de Vida Eterna, y de paso traje por acá este libro lo escribió papá en pandemia, salió en pandemia y por motivo de la pandemia no se pudo hacer la promoción que se esperaba, pero tengo estos libros. Si alguno quiere conocer la historia de nuestra iglesia, estaba hojeando el libro y me llamó la atención que prácticamente es el testimonio de dónde Dios nos sacó y cómo Dios nos ha levantado. Este libro se llama El llamado de Dios, escrito por nuestro pastor. Y estaba leyendo esto un poco y me llamaba la atención cómo el ADN que transformó la familia y ha transformado el ministerio es el mismo ADN que hoy día se mantiene en esta iglesia. Mira, en esta iglesia hay familias que han sido transformadas. En esta iglesia hay matrimonios que han sido renovados. En esta iglesia hay gente que no podía tener hijos y Dios le ha dado la oportunidad de tener hijos. Y sabe qué bendición es cuando tú recibes un ADN de bendición, pero logras cancelar un ADN de maldición sobre tu familia.
Y yo quiero creer contigo en este día que Dios puede traer ADN de bendición y va a cancelar todo ADN de maldición de tus padres, de tus antepasados, de tus abuelos, de tu tatarabuelo, que quizás fue una herencia que no ayudó en nada, fue una herencia que no ayudó a salir adelante a la familia. El día lunes estaba en el grupo de nosotros tenemos un grupo también, y mi esposa y yo teníamos una persona, una invitada, y esta invitada nos compartía un poco de su historia, y ella es hija de misioneros, y eso a mí me impresionó muchísimo. Porque ella me decía: pastor, en mi caso, mi papá vino a Estados Unidos a hacer misiones a Panamá, se conoció con mamá nicaragüense, se casaron y soy fruto de ese matrimonio, pero yo me quedé en Panamá y ahora mis hijos todos salieron de Panamá, viven en Estados Unidos, hacen la obra de Dios, tienen iglesia, pastorean, ministran, y yo le doy gracias al Señor porque eso solo ocurrió por el ADN de bendición o por la herencia que papá me entregó. Y te voy a decir algo: hoy quizás tú tienes un hijo que está alejado de los caminos de Dios, pero en él hay una herencia de bendición, hay un ADN de bendición que por más que el diablo quiera cambiarlo no podrá, porque el ADN de Cristo es más grande que el ADN que el diablo pueda traer. No sé si me explico. ¿Alguien está conmigo? Ahora, quedó una baba aquí, déjeme. Te la debe después y se ríe. Mateo 4:2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo el Señor Jesús? Tuvo hambre. Y después que ayunó y que tuvo hambre, viene el diablo a tentarle. Segundo consejo para aquellos que anotan: seremos probados en todo. Diga conmigo, yo sé que ni quiere decirlo, pero tiene que decirlo. Diga: voy a ser probado en todo. Mire, te voy a mencionar las áreas en las que fue probado Jesús en esta tentación. Primero, fue probado por el hambre. Y aquí más de 3 cristianos ya caen. Alguien me dijo hace un tiempo atrás: pastor, cuando el cristiano ya busca a Cristo, ya está en la iglesia, ya no chupa, amén, ya no fuma, amén, ya no coja la droga, amén, ya no anda con 3 mujeres, amén, ya no va al casino, amén. ¿Y qué pasa ahora? El cristiano come. ¿Aló? Y sabe, más de 3 en esa prueba del hambre, allí se quedan. Segunda prueba que tuvo Jesús, verso 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mira lo que dice el 6 también, verso 6, por favor, en pantalla, verso 6. Y le dijo, el mismo Satanás diciéndole: si eres hijo de Dios. O sea, 2 veces, segunda prueba, le quiso hacer dudar de cuál era su identidad. Pruebas que vas a hacer, que vas a recibir en tu vida: la prueba del hambre. Segunda prueba, la prueba de la duda. Tercera prueba, versículo 5. Entonces el diablo, manténgase ahí en Mateo capítulo 4, no me he movido de ahí, quédese allí. Mateo 4:5. Entonces el diablo le llegó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Ok, ¿qué quería hacer? Al llevarlo a lo alto, esta prueba era una prueba de orgullo. Esta era una prueba para que Jesús se exaltara él mismo. Esta era una prueba de renombre. Pastor, pero ¿por qué tú haces énfasis en eso? Porque yo he visto en el pasar de los años a muchos creyentes que por algo que Dios le entregó se crecieron y allí cayeron. Escucha, por más que Dios te dé, es más, cambio la frase: entre más Dios te dé, más sencillo y humilde usted tiene que ser. Pastor, pero ¿por qué lo dices? Eso es un balance perfecto para que Dios te pueda seguir dando más.
No, pastor, lo que pasa es que si ya yo soy una persona que ha crecido, que está en otro nivel, yo no me puedo rodear de los mismos. Mira, te voy a pedir algo, deja de ver tanto podcast de tanta cosa que te están llenando la cabeza del material incorrecto. Llénate del podcast Biblia. La Biblia dice que entre más Dios te levanta, más sencillo tienes que ser, porque el que se enaltece, Dios lo humilla, pero que el que se humilla, Jehová de los ejércitos lo enaltece, lo engrandece. No, es que yo vi, es que él recomienda, mira, la mejor recomendación es la que Dios te da en su palabra. Y la palabra a mí me dice que el que se humilla, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y en su tiempo Él se encargará de el mismo Jesús. O sea, el diablo lo agarra y lo sube por allá arriba al pináculo del templo, lo más alto, y le dice, mira lo que te doy, grandeza. Y él le dice, ¿qué te pasa? Yo no necesito esto. Yo no necesito nada de esto, porque yo soy hijo de Dios. Una más, dice el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto de nuevo. Y ahora que le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Escucha, nunca rechaces a Dios por la gloria de este mundo. La gloria de este mundo es pasajera. La gloria de este mundo, no sé si lo has notado, cuando una persona sale a la fama rápidamente y todo el mundo quiere estar cerca, todo el mundo quiere una firma, todo el mundo quiere un autógrafo, todo el mundo quiere una foto. Pero ¿sabes qué pasa con el mundo? Cuando pasa tu tiempo de gloria, el mundo te olvida. Cuando tú estás en gloria con Dios, Dios nunca te olvida. Mientras tú mantienes tu vida conectada a Él y dándole la gloria a Él y rechazando la gloria del mundo, el Señor siempre estará para ti. Ahora, si Jesús fue probado en todas estas áreas, creo que nosotros también vamos a ser probados. Gracias, Facetti, solamente va a pasar prueba, parece. Si Jesús fue probado, todos nosotros vamos a ser probados. Vas a ser probado en tus finanzas. Uy, no, que no se meta con mi plata. Entre más digas no te metas con eso, más prueba vas a tener de eso. ¿Aló? Y a veces la gente tiene más prueba con las finanzas. Primero, porque no administran bien. Y segundo, porque no honran a Dios. Haz parte a Dios de tu trabajo, de tu negocio. Uy, qué silencio. Ahí está la raíz cuadrada de más de 3. ¿Sabes? Vas a ser probado en el matrimonio. No, yo estoy bien con mi esposo, hermano. No. Hermano, no, que no se meta con mi matrimonio. En el matrimonio vamos a pasar pruebas. ¿Aló? Vas a ser probado en tu liderazgo. Vas a ser probado en esta iglesia. Y no porque yo pida, prueben al hermano tal. Siento que al hermano le falta que lo prueben a la iglesia. No, eso no está en mí ni en el líder. Eso está en Dios. ¿Aló? Vas a ser probado en tu trabajo. Vas a ser probado en tu profesión. Y te voy a decir algo, la clave está en esto. Si Jesús fue probado y pudo vencer, usted será probado, pero usted, como tiene el ADN de Cristo, también podrá vencer. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. ¿Están dormidos? Dicen amén. Gloria a Dios. Que ya se despertaron, digan conmigo amén. Oh, qué bueno, no cayeron. ¿Cuántos no han cenado? Amén. Es porque vamos a seguir en ayunos. Sigan ayunos. Jesús ayunó 40 días, 40 noches. Sigan ayunos. Si usted pensó que el pastor iba a decir, vamos todos a comer ahora pío, vámonos para... No. Sigan ayunos. Deuteronomio 8:3 dice la escritura, y te afligió y te hizo tener repito, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó ¿con qué? Con maná
comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte saber. Alguien diga esto último conmigo, por favor. 1, 2 y 3. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Te digo esto, vas a vencer ofertas del enemigo. Alguien reciba esto. Vas a vencer ofertas del enemigo. ¿Sabes con qué? Con la palabra. Pastor, ¿usted está seguro que yo voy a poder vencer las ofertas del enemigo? Porque, pastor, yo caigo, las ofertas me agarran y yo caigo con las ofertas. Tú vas a poder vencer. Yo no puedo ver una oferta en el almacén porque la tengo que agarrar. Tú vas a poder vencer en el nombre de Jesús. Pastor, pero es que las ofertas llegan y son tentadoras, pero tú lo vas a vencer. Mira, te llegó la hora de que te amarres el cinturón, te amarres la correa en el pantalón. Hermana, yo no sé si usted usa correa en la falda, pero amárrese la nagua, amárrese la falda. Pero ha llegado el tiempo en que tú le digas al enemigo: ¿sabes algo? No me vas a vencer porque la palabra está en mí y te voy a vencer por medio de la palabra. ¿Hay alguien que diga amén conmigo? Joven, que estás acá, joven. Ay, pastor, yo no puedo. Donde la muchacha me dice, ven, prueba de amor, yo caigo. No, vas a vencer la fornicación. ¿Cómo, pastor? Yo no puedo. Si puedes. Diga conmigo, si puedo. Diga, si puedo vencer la fornicación. Pastor, ¿cómo puedo? Obedece a la palabra. ¿Pero qué me dice la palabra? Haz lo que hizo José. Huye. No, yo soy hombre machito. Y José también lo era. Se casó, tenía una esposa, tuvo 2 hijos, tuvo un matrimonio. No hay duda, era macho. Si tú eres macho, José también era macho. Pero sabía él que había un tiempo para hacer las cosas en el orden de Dios. Jovencita que estás acá, no me digas, ay, pastor, es que el muchacho era tal cual, yo se lo había pedido a Dios. Ay, usted le tocará los pechos, estaban tan fuertes, levantaba como 250. Fuera con eso, huye, hermana, huye. O bueno, jovencita, hombre, tengo aquí varias cosas escritas. Tú puedes vencer. Suelta a la querida. Quiere tu hogar, le puse acá. Deja licor, porque los borrachos no entran al reino de los cielos. Tú puedes vencer. Puedes vencer por tu familia, por tu matrimonio. Mujer que estás acá, sigue creyéndole a Dios. Dios puede cambiar a ese hombre en el nombre de Jesús. Dios puede transformar a tus hijos. No le creas al diablo, porque el diablo es cochino y es mentiroso. Ya te diste cuenta, puede usar la misma palabra para engañarte, pero sabes, lo que tú llevas por dentro es el ADN de Cristo, y la sangre de Cristo que está en mí me deja saber que yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Salmo 119, 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Señores, cuando usted se apropia de la palabra y el enemigo comienza a atacar, lo único que está haciendo el enemigo es profetizarte que después de ese ataque pronto viene una bendición de parte de Dios. Cuando el enemigo comienza a atacar mucho, lo único que está haciendo es dejarte saber que cuando tú entras bajo el poder de Dios, el diablo tiene que salir, porque mayor es el que está en mí, mayor es el que está con nosotros. Mira, no uses el poder de Dios porque el diablo te sugiera algo. Usa el poder de Dios cuando Dios te dice: esto es lo que tienes que hacer. Y cierro con esto. En Mateo 4:11 dice la Biblia, búscalo allí y terminamos allí. El diablo entonces le dejó. Y he aquí, ¿qué pasó? Vinieron ángeles y le servían. ¿Qué tal si te pones de pie, por favor? Gracias, Señor. ¿Sabes?
El diablo tuvo que dejar tranquilo a Jesús. El enemigo tiene que huir. Escucha, el enemigo huye de nosotros cuando hay alguien que se ha apropiado del Señor y dice: mire, que le dé como quiera, no me va a hacer retroceder. Yo sigo adelante con Cristo, sigo marchando con el Señor. Y cuando el Señor ve que hay alguien que se ha mantenido firme, pasa lo que pasó con Jesús. Envía ángeles, que quizás no necesariamente va a ser un ángel como tal, pero va a ser algún hermano de la fe, algún compañero de trabajo. Quizás va a mandar al jefe a bendecir. Y tú dices: pero ¿qué le pasó al jefe? ¿Me va a votar? No, es que ya Dios lo tocó. Es que tú sabes algo: cuando hay alguien que le sirva al Señor, Dios tendrá que tocar al que tenga que tocar para bendecir a aquel que camina bajo el orden que Él ha marcado a su pueblo.